Cuando algo va mal en una transacción comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? En el comercio internacional existen una serie de términos comúnmente aceptados para resolver conflictos que pueden surgir entre las partes que intervienen en una operación. Estos son llamados los términos internacionales de comercio o Incoterms. Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, las partes tienen que establecer quién se hace responsable de los costos de transporte y quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro, además de otras obligaciones que pueden resultar difíciles de interpretar en caso de algún problema. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente limitadas las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la operación. Se pueden agrupar en 4 categorías. Estas son: la primera solo comprende un solo Incoterm. Este es ex-works, o mejor conocido como en fábrica. Se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de la mercancía y por lo tanto la transmisión de los costos y riesgos del exportador al importador. Este tipo de Incoterm es utilizado por aquellas empresas sin experiencia en comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Este es el único Incoterm en que importador se responsabiliza con los trámites de exportación. La segunda categoría las comparten FAS, franco al costado del buque o puerto de carga convenido. Este se utiliza solo en el transporte marítimo y significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. En este momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de los costos y riesgos. En tanto, si se produce un problema durante la carga, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. El segundo Incoterm es el FOB o franco a bordo. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Es en ese momento que se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costos y riesgos. El tercer Incoterm de esta categoría es el FCA o franco transportista. Significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple su obligación cuando pone la mercancía
sin llegar a descargarla a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. La tercera categoría la comparten el CFR o costo y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Hasta aquí todas las referencias son las mismas al Incoterm franco a bordo. La diferencia está en los costos, ya que ahora el exportador está obligado a contratar al transportista y asumir el costo del flete. El segundo Incoterm de esta categoría es el CIF, o costo de seguro y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. En ese momento se produce la entrega de la mercancía. A partir de ahí será el importador el que asuma los costos. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir de que la mercancía traspasa la borda del buque. Los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza de seguros contratada por el exportador a beneficio del importador, quien como asegurado en caso de pérdida o deterioro de mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. El tercer Incoterm de esta categoría es el CPT o transporte pagado hasta. Se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos de transporte o los medios que sean necesarios hasta el punto de destino de la mercancía. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento en que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. El cuarto Incoterm es llamado CIP, transporte y seguro pagados hasta. Es prácticamente igual al anterior. La diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza de seguro a beneficio del importador. También es similar al CIF. La diferencia es que el CIF se utiliza solo en transporte marítimo, mientras que el término CIF se aplica a cualquier modalidad. La cuarta categoría la comparten el DAT, entregado en terminal, que se utiliza para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida y mientras está en ella. El segundo Incoterm de esta categoría es el DAT, entrega en punto determinado. Se utiliza en todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta este momento. El tercero de esta categoría es el DDP, entrega con derechos pagados. El exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduanas de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es polivalente, o sea, puede ser cualquier tipo de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. En conclusión, el uso de Incoterm
está generalizado, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. Los Incoterms regulan los 4 grandes problemas que cortan toda la transacción comercial. Estos son la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, distribución de los cargos y los trámites documentales. Fue un placer hacerles esta exposición sobre los temas acordados. Muchas gracias.